Bueno, Mariano, aquí continuamos. Este escenario donde nos regocija tener la presencia de Daniel Pou Suazo, un politólogo con mucho contenido interesante, un analista fino. Y el tema que precisamente quería analizar en esta etapa es la composición de los partidos y sus candidaturas. Tenemos prácticamente cuatro partidos importantes. Ha habido un desplazamiento del Partido Revolucionario Moderno hacia una tercera fuerza, dejando atrás al Partido Revolucionario Dominicano como cuarta fuerza. Según las mismas encuestas, incluso Guillermo Moreno ha pasado a un posicionamiento mayor. Hay quienes dicen que no lo creen, hay otros que dicen que es producto de un trabajo que Guillermo Moreno ha estado haciendo. Sobre ese particular quiero su opinión. Sí. Mire, como comentábamos al inicio de esta entrevista, y como ha sucedido en los últimos años en República Dominicana, pues las encuestas no tienen por qué gustarle a todo el mundo. Claro. Entonces usted va a encontrar gente que la descalifica. Pero si usted analiza de una manera metodológica las encuestas, para mí hay dos que tienen un excelente diseño. No las voy a mencionar para no hacer promoción Claro. a las empresas aquí. Hay dos de las encuestas que tienen... Pero puede hacerlo, no hay ningún sí, problema. yo sé, un excelente diseño. Que incluso toman indicadores que nos permiten hacer proyecciones de una manera incluso bastante fácil. Sí, y certera. O sea, certero, o sea. Y yo te lo digo porque yo estuve analizándolas ya con programas tecnológicos que te sirven, sobre todo en el campo de la estadística, a ver los niveles de certeza que poseen esas encuestas. Pero bien, vamos a tomar las encuestas como estudios científicos que son y que no necesariamente tienen que ser exactos. Los estudios sobre la sociedad siempre serán aproximaciones. Y realidades circunstanciales, de momento. Correcto. República Dominicana es un país muy difícil de predecir, pero es un país donde las tendencias, raro, honrosas excepciones, siempre tienen una cierta fluidez, una cierta continuidad. Y el panorama electoral en República Dominicana se muestra de una manera bastante interesante. Yo ante esas encuestas, yo había dicho que en el 2016 podemos tener un escenario electoral diferente a todo lo que hemos tenido hasta hoy en día. Eso lo dije incluso antes de la división del PRD. Antes de manifestarse o de promocionarse la reelección del hoy presidente Danilo Medina. Y era porque en República Dominicana hay un traslado de ciertos ejes de poder. Y esos traslados de ejes de poder han producido un desplazamiento también de las fuerzas políticas. Y esto se evidencia en el espectro de lo que es el análisis de la coyuntura electoral. Entonces, muchas personas se preguntaban, ¿por qué si Danilo Medina no es precandidato, lo insertan dentro de la medición? De la medición. Decía, bueno, pero el problema está que a los cientistas sociales no nos importa que algo sea legal o ilegal. Es un fenómeno. Y es una posibilidad. Claro. Y es una posibilidad. O sea, es un y fenómeno. Si es una posibilidad, hay que medirlo. Y un fenómeno bastante pertinente. Sobre todo, un fenómeno que tiene como fundamento un hecho que dentro del análisis de tendencia nunca se había producido en República Dominicana. Un presidente con un nivel de aprobación superior al 80% a casi 3 años de haber iniciado su mandato. Esto es histórico. ¿Por qué? No lo voy a explicar. Yo conozco los motivos porque un Danilo Medina tiene ese nivel de aprobación. Pero tengo un chin, doctor, de lo que te sabe. Mire,
Danilo Medina es un presidente que, producto de su formación política, ha sabido conectar con la ciudadanía. ¿Lo demostró cuando renunció en el 2006? ¿Perdón? Lo demostró cuando renunció en el 2006. En el 2006, sí. Sí. Es un hombre que ha mostrado Coherencia política. coherencia, consistencia y un nivel de dignidad que en pocos políticos dominicanos Por eso yo creo que él no va a la reelección, se ha visto. porque es un hombre de palabra. No, lo que pasa está que son circunstancias diferentes. Es un asunto de poder, no de palabra. No de palabras, son circunstancias Qué diferentes. No, bueno, hay una cuestión, Danilo Medina pertenece a un partido político. Sí. Y él negarse a ser reelecto es abrir la posibilidad de que su partido salga del poder. Déjeme ver si yo entiendo, porque como yo soy de Duvergé, tengo que a veces ponerme los pantalones de la capital para poder entender alguna Pero situación. esa es una tierra de gente muy ilustre. Muy ilustre. Sí, sí, Y sí. de ahí Y somos. con una tradición cultural. Pero nos muy gusta sólida. estar bien claro. Sí, sí. No nos gusta asumir cosas para después concluir. Danilo Medina, en este proceso, quiéralo usted o no, público televidente, ha permitido el descenso en el posicionamiento político de Leonel Fernández. Cuando usted hace negociación, hay algo que se llama, en el método Harvard, el MAN, Mejor Acuerdo Aceptado de Negocio. Y ese mejor acuerdo aceptado de negocio, de alguna forma usted tiene que hacer que su interlocutor o que el producto que usted vaya a comprar o el servicio que vaya a recibir, de alguna forma usted hacer que baje el valor. O lo detracta o ves las necesidades que tiene, las oportunidades de mejora que tiene para que ese producto baje a su nivel. La justicia dominicana, que usted y yo sabemos, todavía depende mucho del Poder Ejecutivo, ha sentado en el banquillo de los acusados a los principales colaboradores de Leonel Fernández. Díaz Rúa, ahora a Félix Bautista, Freddy Pérez en su momento también, y esos tres hacedores de la política de Leonel Fernández han sido torpedeados. Recaudadores incluso. De tal forma que han quitado la atención al posicionamiento político de Leonel Fernández, atrayéndose a sus propios problemas. Y es evidente que una situación como la que han tenido ellos no iban a estar pendientes al accionar político de Leonel Fernández. Por eso Leonel también cae estrepitosamente en el posicionamiento y además, como decíamos ahorita, esa parte tóxica de la percepción de corrupción de ellos también mancha el posicionamiento de Leonel Fernández. Es así que luego viene Quirino. Y Quirino, quiéralo usted o no, torpedea el posicionamiento de Leonel Fernández. Y también Leonel Fernández baja unos puntos. A su más mínima impresión. Con razón o no, sea cierto o no, lo creamos o no, yo no lo creo y lo he dicho aquí públicamente, pero es evidente que torpedió el posicionamiento de Leonel Fernández y Leonel Fernández baja estrepitosamente. La carta que yo he dicho aquí públicamente que está jugando el equipo de Danilo Medina, no necesariamente Danilo Medina, es que el comité político ante esta evidencia solicite a Danilo Medina que acepte la reelección. Porque la realidad será, cuando Leonel Fernández caiga en su mínimo posicionamiento, que Leonel Fernández no asegurará el mantenimiento del poder porque se va a una segunda vuelta, y la oposición se puede recomponer y el PLD perder el poder. ¿Cree usted la posibilidad de que lo que le está corriendo el equipo Leonel Fernández es que en el comité político se le solicite al presidente Danilo Medina considerar la reelección ante estas evidencias? Sí. Mire, yo quiero hacer unas precisiones antes de asumir el abordaje de la afirmación que usted acaba de emitir. Yo soy del punto de vista, y lo he manifestado desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que el presidente Medina fuera electo como presidente de la República, que la estrella de Leonel Fernández
la estrella de Leonel Fernández, empezó a ocultarse en el horizonte político, sobre todo en el último cuatrenio, 2008-2012, que él desarrolló. Y lo digo de esta manera porque uno que trabaja el tema político se pasa 20 horas al día. El olfato es bueno. Sí, asumiendo el análisis científico objetivo de la política, tiene que saber que en esos 4 años Leonel Fernández fue el gran ausente de la escena política dominicana. Inauguraba obras, infraestructura, pero un presidente que creó incluso en momentos determinados una sensación de vacío político. Y delegó en esos personajes que rodean a Leonel Fernández, como Víctor Díaz Rúa, el senador de San Juan y otros más, entregó cuotas de poder tan grandes que en un momento determinado ese vacío de poder se acrecentó e incluso produjo una sensación de desorden a nivel de lo que es la gobernabilidad en República Dominicana. Sí. O sea, eso le empieza a erosionar a Leonel Fernández su imagen pública. Porque todo el mundo sabe que en ese momento, dentro de sus acólitos, habían personas que estaban en una actitud de devorar aspectos importantes de lo que es el haber del presupuesto público. Y Leonel Fernández es un tipo que le gusta mantener cierta conciliación en base a dejar hacer, dejar pasar. Eso empezó a deteriorar la imagen de Leonel Fernández. Y a lo último, con todo lo que sucedió cuando empezaron a salir las cifras de qué había sucedido en ese cuatrenio, un país súper endeudado, unas inversiones públicas, la mayoría valoradas en 3 veces lo que era el mercado de costo o el costo de mercado en República Dominicana. ¿Recuerdas aquel famoso parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde cada espacio de parqueo salía por más de 900,000 pesos? Casi 1 millón. 1.400.000. No, se aproximaba a 994,000. O sea, y todas esas cifras escandalosas, de todas esas obras truncas que luego que el presidente Medina toma el poder tuvo que mandar a reparar, como el desastre de la Biblioteca Nacional, una remodelación que se presupuestó en unos 600 y pico de millones. Bellas Artes. Terminó costando. Lo de Bellas Artes fue lo menos cuestionado, pero el caso de la Biblioteca Nacional terminó costando casi 1.400 millones de pesos y en una obra que cuando le cayó el primer aguacero llovía dentro de las instalaciones. Una obra donde el supuesto edificio inteligente nunca pudo llegar a ser inteligente porque quedó bruto. Se quedó dentro del marco de los edificios obsoletos de República Dominicana. Es una obra recién inaugurada y es un edificio obsoleto. El equipamiento de tecnología inteligente para manejar el aspecto de la bibliotecología nunca se pudo instalar. Entonces, con todos estos elementos que afloran en ese cuatrenio de Leonel Fernández y sobre todo al final, cuando el presidente Danilo Medina dijo de una manera bastante delicada, bueno, yo encontré una maleta, pero no llena de dinero, sino de facturas. O sea, eso llega a la ciudadanía con un sentido dramático y termina de caer, de desplomarse el velo de distancia que lo hacía parecer un poco impoluto, un ciudadano fuera de toda sospecha. Y marca una diferencia con Leonel Fernández. Pero eso no es una labor de Danilo Medina. Eso es el resultado de una forma de hacer política, de manejar el Estado de Leonel Fernández. Y más que nada, un modelo, un modelo desgastado. Bueno, hoy en día usted encuentra al expresidente Leonel Fernández haciendo campaña donde nadie le cree. Lo único que lanza consignas populistas,
de que con Los vientos el soplan. palo y la tambora los vientos soplan, pero ya al pueblo no le interesa ni que los vientos chicharrones. soplan, ni que tú salgas comiendo chicharrones. Ya el pueblo es más inteligente que Política eso. gastronómica. O sea, eso es puro populismo barato. Política de pose. Puro populismo realmente que no llega a la ciudadanía. Claro. Eso entusiasmará más a los corifeos que están en el entorno, pero en términos reales a esa ciudadanía que hoy en día piensa mucho para votar, donde la franja de votos indecisos no comprometidos hoy en día en la mayoría de las encuestas se aproxima al 15%, y fueron los que le dieron la victoria a Danilo Medina en el 2012. Hoy en día esa franja de votos tú no la vas a traer con consignas donde tú te colocas como el individuo impoluto por encima del bien y del mal, cuando tú no has sabido dar respuesta a los errores que se cometieron en tu gobierno, ni siquiera de hacer un reconocimiento público de las desafortunadas medidas de gobierno que se tomaron en República Dominicana durante tu mandato. Entonces, ¿qué pasa? El desgaste es evidente, es inevitable. Apenas han transcurrido 4 años, oiga, apenas han transcurrido 4 años, la gente tiene todos esos reajustes económicos que se hubo que aplicar a la razón de la situación en que Leonel Pero Fernández... usted no me ha contestado. Pero le voy a El comité político, en base a todo eso que usted me está diciendo, le va a pedir a Danilo Medina lo que sucede está que el comité político tiene que actuar como un órgano inteligente. ¿Qué significa eso? O sea, el comité político no se puede llevar de consignas y análisis que no se sustentan en la realidad para decidir quién puede mantener al partido en el poder. Recuérdese, el comité político no es el comité político de una persona, es de un partido. ¿Y cuál es la realidad según Daniel Pou? Mire, le voy a decir algo. Si usted analiza el espectro, las encuestas y todos los estudios que se han hecho, yo conozco algunas hechas por encargos privados de gente que son tomadores de decisión y tienen grupos y requieren tener una visión sobre la situación electoral. Veremos que si bien el PRD, aquella mole política, una maquinaria electoral magnífica que siempre lo fue, se ha dividido, no es menos cierto que de su división han salido 2 grupos fundamentales. Uno muy pequeño, prácticamente reducido a la nada, que es el que encabeza el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Reducido a la nada. Reducido. En las encuestas electorales no llega en la mayoría ni al 4% dentro de las posibilidades. En sus encuestas ellos dicen que Miguel tiene un 14 y el partido 24. No, él puede tener lo que él quiera. Yo estoy hablando de encuestas que son hechas por medio... Aquí hay gente que... Hipólito se hizo en el 2004 unas encuestas que él era el evidente triunfador cuando fue realmente, y todo el mundo lo sabía. Que ganaba en las 28 provincias. Perdió en 28 provincias. Y perdió en 28. Esas encuestas que se mandan a hacer los partidos Se la habrán cambiado. son un recurso para hacer que la gente aplique en apostar por el ganador. El PRD hoy en día es realmente un jirón, un hilacha de lo que fue ese... ¿Está por debajo de Guillermo Moreno realmente? Mira, el PRD en una situación de polarización puede quedar por debajo de Guillermo Moreno. ¿Cómo, doctor? ¿Así tan así? Así. Recuerde que aquí, si hay algo que puede ayudar al PRD, son las siglas del histórico PRD, pero ya eso no tiene... Ahí yo iba, doctor. Hay una encuesta de la que me informaron, que no del PRD ni del PRM, sino una encuesta que los partidos, de esas que se mandan a hacer que no se sacan, que el PRM aliado al PRD, ambos aliados, sacan entre 15 y hasta 21 senadores. Es posible. En una posible alianza. Es posible, mira. El asunto está... Por el desgaste que usted dice del PLD. Bueno, el desgaste de Leonel Fernández. Leonel, obviamente. Mira, el escenario político tiene dos grandes variables. Un escenario político con Leonel Fernández como candidato del Partido de Liberación Dominicana, indiscutiblemente que va a conducir a una segunda vuelta. ¿Qué pasaría en esa segunda vuelta? En esa segunda vuelta hay
dos posibilidades. Si tiene que enfrentarse con un PRM encabezado por Luis Abinader. el joven Luis Abinader, la derrota de Leonel Fernández es prácticamente un hecho consumado. ¿Cómo? ¿Sí? Oye, si hay con Hipólito, ¿qué pasaría? ¿Por qué? Porque si es con Hipólito, también tiene posibilidades de perder el doctor Leonel O sea Fernández. que en una segunda vuelta Leonel como quiera pierde, porque Oye, en los 4 candidatos del Partido Revolucionario Moderno, pero tienen menos posibilidades de ganar. Oye, Teddy, lo que no estoy diciendo que pierde. Tienen menos posibilidades de ganar si Luis Abinader es el candidato. ¿Por qué? Porque Luis concita gran parte de la juventud. Luis concita gran parte de sectores importantes Sí. de la sociedad civil. Del empresariado. Oíste, del empresariado. Luis Abinader es una figura que no tiene antecedentes políticos. Y si Eso es malo y eso es bueno. y si va acompañado de una mujer como Gianilda Vázquez, No creo que Gianilda sea la gran figura que pueda apuntalar la candidatura de Luis Abinader. por la compactación interna, me refiero. Bueno, eso podría ser, pero no le doy importancia. Aquí la gente vota por el candidato a la presidencia, no por el candidato a la vicepresidencia. Siempre ha sido así. Y más con... Y regularmente busca un externo. Sí, busca un externo, alguien de la sociedad, del sector empresarial que pueda apuntalar la candidatura. Un Guillermo Moreno, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser. Pero, ¿qué le digo? Con Hipólito Mejía sería una situación que incluso podría provocar el impedimento de que ciertos sectores de la sociedad civil apunten y se sumen a un bloque posible que se forme en contra de la candidatura de Leonel Fernández. Con Hipólito Mejía a la cabeza. Con Hipólito Mejía en la cabeza. ¿Y por qué no con Luis? No, porque es que lo que le digo, Luis Abinader es una figura más potable. Luis Abinader nadie le puede sacar Intachable. una situación de desaguiso fraudulenta que vaya en contra y perjudique. No, lo que no entendí es por qué el bloque de la oposición se uniría con Hipólito y no con Luis. No, se uniría con Luis, no con Hipólito. Ah, con Luis. Con Luis. Ok. Con Hipólito no, porque Hipólito tiene un problema que es un hándicap personal, es la alta tasa de rechazo. Ok, ahora ya. Doctor, el domingo hay un acto. Escúchame, aparte de lo imprudente que es el ingeniero Mejía Cada vez que al habla. momento de hablar, ya él empezó desde Sí, ahora sí. a abrir la trocha de su derrota como posible. Sí, que por cierto, Luis Abinader ha capitalizado ese rol de Hipólito Mejía en Nueva York y fue cuando Luis empezó a decirle que la indexación que vaya a los que menos ganan, ganando un chin de... No, pero se refiere al escenario. error del pronunciamiento sobre los gays. Sobre los gays, Ayer dio que fue en una Nueva York. disculpa ya Hipólito Sí, Mejía. Ayer dio una lo que disculpa. pasa es que usted no puede estar ofendiendo Sí. y burlándose de los derechos de los demás y después dar, Y una, recular para atrás. después dar una disculpa. Las emociones, Porque usted lo que parece es una persona díscola. la laceración emocional queda. Sí, aparte de eso, tú no puedes ir a correr a Indianápolis con un Nissan de 1972, 1974. Hipólito Mejía. Y eso es lo que es Hipólito. Hipólito Mejía es una figura desfasada políticamente. Sí, Hipólito Mejía está en la obsolescencia política. Pero O sea, doctor, espere, déjenmelo ahí. Entonces, Hipólito está out. Leonel está out. Te acaba de decir que Leonel también. Tiene un desgaste Tiene un- también, tiene un desgaste. ¿Qué nos queda? Luis Abinader en Y el Da- PRM, Y Danilo Medina. Danilo Medina. Y si ese escenario existe, Esa es la segunda parte del análisis. El escenario que pudiéramos analizar a partir de la participación de Danilo Medina es el único escenario que definiría el proceso electoral en primera vuelta. ¿te cree que Danilo gana en primera vuelta? Creo no, estoy seguro. Ni que la oposición en lleno Pero, se recomponga. mira, si usted ve las encuestas, Danilo Medina es como un hoyo negro, en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Se traga todo. Él ala votos de todos los grupos políticos hacia su candidatura, del PRD, Sí. del PRM, al Partido Reformista prácticamente se lo engulle. O sea, O si sea, lo que Danilo- usted me está diciendo es que la Junta Central Electoral debería ahorrarse ese dinero. Bueno, yo creo que por consenso, por aclamación, podría ser proclamado Danilo Doctor, Medina y como entregar ese presidente. dinero a los partidos Es para que más, trabaje su es institucionalización. más, yo en ese caso
reduciría las elecciones a los puestos congresuales y Congresuales y municipales, y las presidenciales se aceptan por consenso. Doctor, Lo que pasa es que eso, la candidatura presidencial Sí. arrastraría mucho lo que Claro, es esa composición. la composición congresual y municipal. Hay algo, doctor, en el escenario que se está viendo un tirijala ya entre Luis y Luis e Hipólito. Producto de lo de Hipólito sobre los gays, Luis acaba de decir de que Hipólito Mejía será su asesor de campaña. Entonces, eso, de seguro que Hipólito le va a responder a eso. Pero mal asesor, yo no le recomendaría que buscara un asesor. Ahora bien, aquí se está viendo de que Hipólito Mejía, y por eso de manera soterrada se está hablando, de que Hipólito Mejía, vía sus diputados, apoyaría la reelección. ¿Usted cree que ahí podría venir entonces una otra división entre Hipólito Mejía y ese sector? Mire, Dentro del PRM, obviamente. le voy a decir algo. La situación de PRD y PRM con relación a los legisladores que tienen hoy en día en el Congreso es bastante delicada. Sí. Porque el orden, la división del PRD ha roto el orden jerárquico dentro de los dos núcleos. A pesar de que los antiguos miembros del Sanedrín se han distribuido en las dos parcelas, pero indiscutiblemente en el PRM hay un grupo más elitista en términos de capacidades, claro, sangre nueva, jóvenes, etcétera, y en el PRD de alguna manera también. Y esos diputados que están divididos entre esas dos parcelas, sí, hoy en día verían con mayor idoneidad hacer una alianza táctica con el presidente Danilo Medina, en el caso de que el presidente Danilo Medina se postule, y para apoyar la reelección y ellos participar de un gobierno de unidad nacional. Asegurándole su curul. Quizás no su curul, pero sí nombramientos en posiciones del Estado. Y el hombre de Maletín, porque se está hablando ya de 25 millones de pesos. Eso son especulaciones. Hay una cosa, don Daniel, con la división del PRM y el PRD, las curules congresuales no son totalmente aseguradas. No. Porque muchos de esos diputados y senadores hoy que tienen ese partido. El senador creo que tiene uno. Tiene uno, pero lo tiene, ¿no? Sí. Lo que quiero decir es, si esos dos partidos van separados, olvide ese diputado de que van a ganar. No. Y mucho menos senadores. Y mucho menos con Danilo Medina a la cabeza. A la cabeza, no. Danilo succionaría hacia el Partido de Liberación Dominicana y arrastraría gran parte de la votación congresual. Es un peligro para la democracia en República Dominicana, porque el PLD con las altas cortes, el PLD con el Congreso, la Junta, el PLD con la Junta Central Electoral, el PLD con el Poder Ejecutivo, ese es un peligro para la sociedad dominicana. Es que, mira, fíjense, a ver, lo variopinto no garantiza la democracia. Sí, pero la monopolización tampoco. No, lo que sucede está que hay una crisis dentro del sistema de partidos. Hay una crisis dentro del sistema de partidos. Y yo creo que, primero, hay que observar un detalle. El presidente Danilo Medina se ha caracterizado porque nunca ha utilizado incluso sus funcionarios o sus compañeros de partido que están dentro del Ministerio Público, dentro del sistema de justicia, como un elemento o sea, nunca ha intervenido, nunca ha tenido vocación por intervenir. Pero eso es lo que se dice sobre el caso de Félix Bautista, que el sector de Danilo Medina intervinieron. No, eso, mira, hay alguien que me comentó, me dijo, a Danilo Medina usted le puede llevar cualquier tema que tenga que ver con cualquier asunto, con la presidencia de la República, con los ministerios. Pero del tema de justicia, el presidente Danilo Medina no se inmiscuye. Y creo que ha dado señales bastante elocuentes sobre ese tema, que él deja que las cosas sigan, fluyan. Y, sin embargo, le hace daño a Danilo Medina que el Procurador General de la República se haya pronunciado reeleccionista. Bueno, eso fue una decisión del Procurador General de la República y él tampoco puede ponerle limitaciones a una persona que es parte importante del Comité Central o el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es una decisión que tomó el procurador. Es un error. El procurador, bueno, quizás una indelicadeza,
Que a propósito del procurador, doctor, la semana pasada yo dije Escúchame, y un procurador que incluso los detractores de Danilo Medina y los detractores personales del mismo Sí. lo han colocado como un posible candidato, precandidato a la presidencia de la República. Y añádale a eso un poquito más de sal, y en medio de un enjuiciamiento del secretario de organización de su partido, la mano derecha de Leonel Fernández, La tercera cabeza que del es la partido. parte contraria a la reelección, doctor, Sí. en ese momento. yo decía la semana pasada que el procurador el martes iba a hacer un pronunciamiento sobre una rendición de cuentas. La hizo ayer, no el martes. Pero dije también de que había la información de que esa podría ser la recogida de su maleta de la Procuraduría. Se dice ya inclusive de que él está preparándose para la renuncia y activar su proyecto político. ¿Hay tiempo para que el procurador active un proyecto político como para llamar la atención? Claro que sí. ¿Hay tiempo? Sí, sí. Mira, hoy en día la política marcha muy deprisa. Domínguez Brito, de ser una figura anodina, se ha convertido incluso en un estandarte de un sector de la sociedad que propugna por la decencia, un Estado de Derecho y un sistema de justicia con consecuencias para los funcionarios públicos. Entonces, él podría ser fácilmente un candidato potable con un nivel de aceptación bastante alto. No le puedo decir que con los niveles que tendría quizás el presidente Danilo Medina, Claro. pero sí podría acercarse a los niveles que tendría Leonel Fernández. Aparte de eso... Leonel Fernández, a ese nivel. Sí, sí. O sea, por encima del ministro de Turismo, por encima de... Sí. todos Lo que esos. pasa está que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que yo no le veo mucho bagaje para ser un candidato ¿Cómo muy ostensivo. ¿Cómo mucho bagaje? No, él no tiene dentro Arraigo político. de su perfil personal el arraigo político, ciertas condiciones, pero sí tiene ¿tú sabes qué capacidad tiene él? De concitar respaldo de muchos sectores importantes de la sociedad Sí. dominicana. La iglesia, Él es un hombre Sí. muy cercano a la Las iglesia, universidades, sociedad sí, civil, sociedad sectores civil. académicos, Eso es verdad. intelectuales e incluso sectores económicos. se dice que él es un hombre de la iglesia. Pero Sí, él es un hombre. Y en Santiago, él pertenece inclusive al establishment, al statu quo católico de Sí, Santiago. Pero eso que usted me dice me lleva a recordar lo que usted dijo al principio en la entrevista, que la verdadera oposición está ahí, lo cual quiere decir que él concitaría una imantización de esa oposición real, que lo compone la sociedad civil, la iglesia. No, lo que pasa está que después te analicé que esa es la oposición más vertical que ha tenido Leonel Fernández en su trayectoria de gobierno y en sus... Y estaría con él entonces. Mira, ese sector apoyaría a Domínguez Brito y apoyaría a Danilo Medina, no a Leonel Fernández. No apoyaría a Miguelito Vargas Maldonado, no apoyaría a Hipólito Mejía. Y eso es un sector importante, cerca del 15% del electorado. Mucho. Que es mucho. Fue el sector que decidió las elecciones del 2012. Y todo el mundo sabe que la situación del actual presidente Danilo Medina no era tan favorable. Vamos a una gráfica, porque eso que usted está diciendo Eso es verdad. tiene que ver mucho con una gráfica que yo quiero que pongamos sobre cómo está la estructura a nivel de composición social. Vamos a ver, Emil, si me pone la gráfica de la pirámide, para que en ese punto que el señor Daniel Pou acaba de conversar, nosotros podamos sintetizar cómo ese componente de la pirámide, de donde están los estudiosos, donde están el grupo que tiene de alguna forma poder, el grupo que quiere posicionamiento, pues está con estas causas. Y en la parte básica, en la parte del inicio de la pirámide, en la parte de la base, están los que se llaman los básicos, los familiares, que son gente que más propugnan por liderazgo, que son gente que más propugnan porque le hagan cosas, porque le resuelvan problemas. Vamos a ver, Mir, si nos pone esa imagen en lo que seguimos conversando con el doctor Daniel. Bueno, aquí está. Ahí podemos ver en la parte del composicionamiento, en la parte
de la primera parte de las pirámides fisiológicas y seguridad están los básicos. En la segunda parte, donde está la parte de pertenencia, están los familiares y entusiastas. Y los 4 últimos componentes, luchadores, dominantes, auténticos y estudiosos, que esa es la parte que decía usted, que compone real y efectivamente parte de la oposición real, en la parte de la iglesia, los gremios, las universidades, la sociedad civil. La sociedad civil en su componente. Y esta composición es la que hace que las candidaturas ganen o pierdan, porque como usted señala, ese 15% en una posición electoral es el que hace ganar a un candidato. Correcto. Lo han demostrado en los últimos procesos electorales. Porque mucha gente habla de sociedad civil y no entiende, el concepto de sociedad civil viene de Gramsci, de Antonio Gramsci, uno de los grandes pensadores que tuvo la humanidad durante el siglo XX italiano. El concepto de sociedad civil se podría definir como todo grupo social que no tiene vocación de poder, pero tiene la capacidad de nuclearse e incidir, o sea, tener influjo sobre los tomadores de decisiones y sobre las tomas de decisiones en un momento determinado. En eso están los académicos, en eso están las iglesias. Por eso que tú, no sé si has notado que en los últimos procesos electorales todos los candidatos han hecho muchos esfuerzos por publicar páginas enteras, grandes desplegados de periódicos donde grupos de ingenieros lo apoyan, grupos de abogados, federaciones, gremios, asociaciones de mujeres. Entonces es un escenario bastante complicado porque es un escenario que no tiene un solo liderazgo, es un escenario de liderazgos múltiples. Y tú poder correlacionar todos esos liderazgos para traerlos hacia tu proyecto político tiene sus bemoles. Y es el sector que más ha hecho de contrapeso al poder político en República Dominicana. Por eso tú oyes manifestaciones, diría yo, un poco destempladas de dirigentes políticos donde le dicen a los miembros de la sociedad civil, conviértanse en partido y logren ustedes el poder. Justamente ese sería el error, porque la sociedad civil es lo que definía Maurice Duverger en el libro Partidos Políticos y Grupos de Presión. El poder es como sociedad civil, no como partido. Claro, ellos son grupos de presión específicamente. Ellos son ese valladar que está disgregado, que es tan difícil de establecer conexiones con ellos, porque, como te decía, tiene múltiples liderazgos, pero que al momento de decidir es un grupo que cada día ha ido creciendo. También porque cada día hay menos el compromiso. Hay menos compromiso con los partidos políticos y la ciudadanía se orienta más por justamente esos lineamientos que va trazando la sociedad civil. Y esos movimientos crecen porque la juventud va hacia esos movimientos. Yo le he dicho a los políticos, tengan mucho cuidado con enfilar, y se lo hago como comentario, enfilar sus cañones contra la sociedad civil, descalificándola, etcétera, porque justamente hoy en día en esta sociedad dominicana ese discurso puede tener una respuesta bastante negativa. Pero también hay parte de la sociedad civil, claro, no todos, pero hay excepciones, como en todo, sociedad civil, empresarios, que de una u otra forma se han beneficiado de los partidos políticos a través de los gobiernos cuando llegan. El sector empresarial se le entregó no hace mucho varias entidades del Estado, de las más importantes, entre ellas Industria y Comercio, la CDE, pero se ha visto también que a politólogos le han dado cargos en gobierno. Hemos visto politólogos de un partido saltar a otro, hemos visto miembros de la sociedad civil que se han hecho denuncias sobre ellos que tienen contratas de los gobiernos. Sí, o sea, no es solamente que el político detracta a los miembros de la sociedad civil, es que también los propios miembros de la sociedad civil y empresariado se desacreditan. Sí, lo que pasa es que primero te voy a decir algo. Tú sabes que una gran parte del empresariado dominicano se formó bajo la sombrilla de la protección del Estado. Y todavía en República Dominicana hay legislaciones que realmente resultan rocambolescas, donde se le brindan niveles de protección
al sector empresarial que en ninguna parte del mundo O industrial. o industrial. Claro. Yo digo empresarial en términos generales, que en ninguna parte del mundo se practica ese tipo. Ahora bien, lo que usted dice es cierto. Hay grupos de la sociedad civil que luego que alcanzan ciertas cuotas de influjos y de poder, pues entonces se mezclan en la política. Pero eso se analizó hace ya muchos años, no recuerdo quién fue que lo analizó, uno de esos grandes sociólogos, creo que Poulanzas o Althusser, de lo que pasó en Francia, el famoso Mayo francés, cuando los partidos políticos de izquierda que participan en la coyuntura del Mayo francés, en un momento determinado cooptaron para sí el poder de la sociedad civil, Sí. la succionaron, la asimilaron a sus estructuras y resulta que al cabo del tiempo los partidos no se consolidaron, los partidos de izquierda, y lo que es peor, destruyeron ese sector tan importante de la sociedad civil que servía de contrapeso. Porque hay que ver esto como un contrapeso. Exacto. Claro. En la parte de la balanza tiene que existir. Sí, claro. Tiene que ser. El equilibrio. Entonces los políticos que tienen discursos donde intentan menospreciar, donde infringen acusaciones de servirle a organismos foráneos, por aquí aparece mucha gente que dice muchas cosas, Son etcétera. cucos. Sí, cucos. Entonces, no saben que realmente están afilando cuchillos para su propio cuello. Sí. Don Daniel, finalmente. Sí, hemos abusado mucho Sí, de su hemos tiempo. abusado de No, bastante. pero para mí es un placer. Sí, claro. Pero mira, para concluir... ¿Qué será para nosotros, doctor? Para concluirle con el espectro, la situación electoral Sí. en el 2016. Ahí va. Ahí hay dos escenarios indiscutibles. Uno con Danilo Medina y otro sin Danilo. Mire, el escenario electoral del 2016 lo decide el Partido de la Liberación Dominicana. El modelo de escenario que se produjo. Sí. Entonces caemos al inicio. Lo decide el comité político. Bueno, lo decide el comité político, pero también lo decide la capacidad de maniobra que tenga ese mecanismo del Partido de la Liberación Dominicana de hacer que la reforma constitucional sea aprobada de manera oportuna y de manera bastante Miembros clara. del comité político que ven este programa escucharon su análisis. Si Leonel Fernández va a la presidencia de la República por el PLD, El candidato a la presidencia. como candidato, el escenario es que el PLD perderá muy posible el poder. Pero oye esto, Mariano, el domingo, doctor, hay un acto, ¿verdad? Para El lanzamiento. donde se le va a presentar al presidente Fernández todo el andamiaje político. El equipo días de él. antes de la reunión del comité político. Que ahí voy. Hay la información soterrada, doctor, que posiblemente después de lo que salga en ese acto, hay la posibilidad inclusive de que se baraje esa reunión del comité político. ¿Usted cree que haya posibilidad, porque ya Reinaldo empezó a tirar, de que el 19 hay que tocar el tema de la reelección? ¿Usted no cree que después de ese acto se tome en cuenta eso que diría el secretario general y uno de los precandidatos sobre ese tema? Mire, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana tiene que tratar ese tema. Ay. Porque no se puede ocultar el sol con un dedo. Claro. El comité político es el organismo más especializado y más acabado para tomar las decisiones en ese aspecto, en lo que se refiere al Partido de la Liberación Dominicana. Un acto multitudinario no es un instrumento ni un referente suficiente para que un tema tan delicado, de tanta importancia, como es el tema de la posible repostulación del presidente Danilo Medina, sea descartado la gente de un comité político. Hacerlo sería un suicidio político, indiscutiblemente. Daniel, ¿y si el presidente Medina decide cumplir su palabra, no opta por la reelección, Leonel Fernández es el candidato, y el presidente Danilo Medina se enrola a apoyar al candidato del PLD, lo apoya, da instrucciones de que todo su equipo lo apoye vehementemente, ¿no podría cambiar esa situación? Muy poco. Ni apoyándolo Danilo. Ni apoyándolo el presidente Danilo Medina. Es que realmente
Danilo Medina triunfa con un gran volumen de votos de sectores que no apoyarían a Leonel Fernández. Wow. Eso hay que tenerlo bastante claro. O sea que lo de Leonel está triste. El escenario es triste. Es que hay que saber que hay un voto cada vez menos comprometido. Hay una franja de la votación, del universo de votantes cada vez menos comprometido. Y si el PRM sabe maniobrar y elegir bien su candidato a la presidencia. ¿Qué sería para usted elegir bien su candidato? Bueno, un candidato que tenga un espacio suficiente para crecer El que y garantice el atraerse triunfo. votos. ¿Quién de los cuatro? Del PRM, dentro del PRM solo Luis Abinader. Sí, sí. Solo Luis Abinader. Poner Hipólito no sería una alternativa segura. Y más que nosotros sabemos cómo Hipólito es capaz de descontarse votos en el trayecto hacia el poder. Claro. O sea, él va haciendo un striptease, va perdiendo todo. ¿Qué pasaría con el Partido Reformista, doctor? Todo el poder. Mira, el Partido Reformista en este proceso electoral, yo me imagino que irá de apoyo de algunos de los partidos, de los grupos. Todavía dentro del Partido Reformista se manifiestan unas fisuras que no están muy claras sobre hacia dónde dirigir ese apoyo, pero creo que el Partido Reformista esta vez no va a poder lograr lo que logró en las pasadas elecciones, con el apoyo del presidente Fernández, que fue sacar la cantidad de votos necesarios para mantener Su personería jurídica. su personería jurídica ante la Junta Central Electoral. Me hacen una pregunta Sí. por el WhatsApp, que no lo deje ir, los televidentes son, que no lo deje ir sin preguntarle si de alguna forma usted entiende que en este escenario se quemaría políticamente Leonel Fernández si optaría por la candidatura a la presidencia del PLD. Mire, yo creo que el presidente Fernández lamentablemente no tomó la decisión que debía tomar hace mucho tiempo. ¿Cuál era? Retirarse y quedar tras bambalinas como el gran... El líder del partido. El líder del partido, el Presidente playmaker, del partido, claro. y orientar a la organización, la claro. fomentación del crecimiento. Sí, entonces lamentablemente él se dejó tentar mucho por sus inversionistas. Claro. Y entonces... ¿No será el poder que gusta? ¿No será que la sillita es buena como dice Hipólito? Indiscutiblemente, pero un político no puede perder la objetividad. Un político tiene que conocer el límite de su vida útil. Claro. ¿Llegó Leonel Fernández a su vida útil políticamente? Yo creo que él no ha llegado al límite de su vida útil, pero sí ha llegado al momento en que su presencia como aspirante a la presidencia de la República Dominicana no es oportuna ni es vista con agrado. Bueno, Está señores, fuerte el tema, ¿eh? Daniel Pou, por eso decimos que invitamos gente con contenido, por eso decimos que el que viene aquí es una persona que usted tiene que escuchar, que tiene que escuchar sus análisis y sus planteamientos. Hay que hacer un pasadía de programa con este Así hombre. es, agradecemos su presencia, agradecemos la generosidad de aceptar estar con nosotros. Claro que sí. Y dejamos este paso abierto para que más adelante, cuando Claro. estos escenarios que estamos analizando se hayan hecho evidentes, pues entonces volvamos a analizar esa nueva composición. Don Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Gracias, doctor, y a la claro. verdad que he pasado un momento de disfrute inmenso compartiendo con ustedes. Qué bueno. Gente tan ecuánime, Sí, sí. con una visión tan amplia de los temas políticos dominicanos Sí. como pocos miembros de la prensa tienen en nuestro país. Nos agrada, Imagínense un honor. nosotros cómo nos sentimos con ustedes. Un honor para Imagínense. nosotros. Bueno, es de doble vía, entonces. Sí, gracias. Y es un honor para nosotros que usted vea nuestros comerciales, nuestros patrocinadores, lo mejor de la casa. Volvemos en breve.